Hola, compis. Soy Lucía y os doy la bienvenida al 20º programa de La Compi de Clase, tu compañera en este apasionante viaje por el grado de Educación Social de la UNED. Hoy seguimos con la serie sobre teoría de la educación, enfocándonos en un tema fascinante: educación, tarea humanizadora. Voy a desentrañar los rasgos distintivos de nuestra especie y cómo la educación actúa como un pilar en nuestro continuo desarrollo como seres humanos. Pero antes, recuerda que para cualquier duda o apoyo en tus trabajos, PECs y exámenes, visita compideclase.es, donde encontrarás a Lucía, una IA diseñada para ayudarte con tus estudios en educación social. Ahora, prepara tus apuntes, que vamos a entrar de lleno en este apasionante tema. Empecemos por comprender que el ser humano es un ente vulnerable y plástico por naturaleza. Esta vulnerabilidad es lo que nos hace receptivos al aprendizaje y al cambio, mientras que la plasticidad señala nuestra capacidad de adaptarnos y moldearnos en respuesta a nuestras experiencias. Somos, como se dice, seres inacabados, siempre en proceso de desarrollo y autoconstrucción. La singularidad de la especie humana se puede comprender a través de dos procesos interrelacionados que tienen repercusiones significativas en el campo de la educación: la hominización y la humanización. El proceso de hominización se refiere a nuestras características biopsíquicas, es decir, cómo nuestra composición biológica y psicológica nos distingue de otras especies. Por otro lado, el proceso de humanización aborda nuestra capacidad para adaptarnos y ser versátiles en nuestras respuestas al entorno. Los seres humanos son únicos en su capacidad para transformar el ambiente a través de la cultura, lo que Arnold Gehlen llamó nuestra segunda naturaleza. Esta segunda naturaleza solo se accede mediante la educación que recibimos de otros. En resumen, la capacidad de educarnos y ser educados, de transmitir conocimiento, de cuidarnos entre nosotros y de modificar nuestros escenarios de vida a través de la cultura, son algunos de los rasgos más característicos de la humanidad. Uno de los rasgos más notables de la especie humana es nuestra habilidad innata para aprender y transformarnos, lo que nos diferencia de otras especies. Aquí es donde las nociones de educabilidad y educatividad entran en juego. Educabilidad se refiere a nuestra capacidad para ser educados, mientras que la educatividad es la necesidad intrínseca de educar y ser educado. Estos conceptos resaltan la importancia y la necesidad de la educación en nuestras vidas. La discusión sobre la posibilidad versus necesidad de la educación en realidad pone de manifiesto dos aspectos fundamentales de la naturaleza humana relacionados con nuestra capacidad para ser educados y nuestra inherente predisposición a la educación. Por un lado, la posibilidad de educación refleja nuestra capacidad como seres humanos de transformarnos y adaptarnos. Todo individuo tiene el potencial de aprender y desarrollarse a lo largo de su vida. La educación es posible porque somos seres capaces de asimilar y construir conocimiento, así como de modificar nuestras conductas y habilidades en respuesta a la instrucción y las experiencias. Por otro lado, la necesidad de la educación subraya que no es simplemente algo que podríamos hacer, sino algo que debemos hacer para alcanzar nuestra plenitud como seres humanos. La naturaleza biológica y social de los seres humanos exige un proceso de optimización y humanización que solo se alcanza a través de la educación. Es decir, la educación no es solo deseable, sino esencial para nuestro desarrollo como individuos y como especie. La naturaleza inacabada del ser humano
requiere esta influencia educativa para pasarnos de un estado de mera existencia biológica a una vida enriquecida y plenamente humanizada. Ambos aspectos, la posibilidad y la necesidad, no son excluyentes, sino que se complementan para destacar la importancia integral de la educación en la vida humana. La posibilidad apunta a nuestro potencial, mientras que la necesidad se refiere a nuestra obligación intrínseca para realizar ese potencial a través de la educación. Enfoquémonos ahora en la persona como sujeto de la educación. Es esencial reconocer que cada individuo es único y requiere una educación que respete su singularidad. Esto nos lleva al debate entre la educación diferenciadora y la educación integral. La educación diferenciadora busca ajustarse a las distintas necesidades y capacidades de los estudiantes, mientras que la educación integral aspira a desarrollar todas las facetas del ser humano. El concepto de la persona sujeto de la educación es en efecto fundamental en nuestra asignatura de Teoría de la Educación. Tradicionalmente, cuando pensamos en educación, nos enfocamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero realmente, en el centro de toda acción educativa está la persona que aprende, el sujeto. Desde esta perspectiva, toda reflexión y toda práctica educativa deben partir del reconocimiento pleno del ser humano que aprende. Esto implica considerar a la persona como un ser singular, abierto, autónomo y unitario. Singularidad alude a que cada individuo es único, con características, talentos, deseos y experiencias que no pueden ser replicados totalmente en otro. Esto significa que la educación debe ser lo suficientemente flexible como para atender las necesidades e intereses individuales. Apertura hace referencia a la capacidad de interactuar, relacionarse y ser afectado por las personas y el entorno. En educación, esto se traduce en el aprendizaje social y colaborativo, así como la importancia de construir conexiones significativas. Autonomía se relaciona con la capacidad del individuo para tomar sus propias decisiones y dirigir su aprendizaje. La educación debe favorecer el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de elegir y actuar de acuerdo a los propios principios y valores. Unidad se refiere a la capacidad de integrar las distintas facetas de la experiencia humana en un todo coherente. La educación debe ayudar a la persona a desarrollar una visión integrada de sí misma y su lugar en el mundo. Como educadores sociales, nuestra tarea es equilibrar con cuidado estas dos perspectivas para fomentar el desarrollo pleno de cada persona, reconociendo su vulnerabilidad y potencial de cambio, y guiándolos hacia su completitud como seres humanos. Compis, hoy hemos explorado la esencia de lo que significa ser humano y la responsabilidad trascendental que la educación desempeña en nuestro desarrollo. Si estos temas te han resonado o si tienes preguntas, entra a compideclase.es para expandir tus conocimientos y herramientas en el grado de educación social. Hasta el próximo programa, sigan aprendiendo y humanizándose a través de la educación.